Ahora veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este código que lo que hace es decodificar una cierta cadena de caracteres en otra cadena de caracteres, utilizando ciertas reglas, por ejemplo, que el porcentaje es un valor tiene dos dígitos hexadecimales y los convierte en esos dígitos hexadecimales. Supongamos que en el bloque G tenemos un defecto, entonces lo que debemos hacer para poder exhibir este defecto es, por un lado, encontrar una entrada que logre alcanzar el defecto, ejecutarlo, producir una infección y esa infección que se propague hasta alcanzar el estado final del programa y en la salida del programa se detecte una desviación con respecto al resultado esperado. Ahora bien, habíamos dicho que las mutaciones son cambios sintácticos. Sin embargo, estos cambios sintácticos no necesariamente aseguran un cambio en la semántica del programa. ¿Qué quiere decir esto? Existen lo que se llaman los mutantes equivalentes, que son muy difíciles de detectar, en general es un problema indecidible, que pueden ser alcanzados, pero quizás no logran infectar el estado del programa, o sea, no existe un input capaz de infectar el programa, e incluso puede ser que exista un input capaz de infectar el programa, sin embargo, ese input no se propaga lo suficiente como para poder encontrar una desviación, una salida distinta del programa que estamos analizando. Entonces, estudiemos por un segundo este programa que lo que hace es buscar el máximo elemento de un arreglo de enteros. Entonces, si yo, por ejemplo, mi mutante lo que hace es modificar el valor, el índice, y en lugar de empezar en el índice 1, arrancar en el índice 0, no voy a encontrar ninguna cadena, ningún arreglo de enteros capaces de ser ejecutados en el programa original y en el programa mutado y producir salidas distintas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo, por ejemplo, lo que hago es modificar en lugar del mayor y poner un mayor igual. Aunque se modifique el comportamiento interno del programa, la traza de ejecución y por qué estados o sea, cómo se comporta internamente el programa, no va a existir ningún arreglo tal que cuando yo ejecute el programa original y el programa mutado, me den enteros de salidas distintas. Ahora bien, si yo, mi operador de mutación, en lugar de modificar esto, tengo un operador de mutación que modifica el índice I por el índice R, bueno, en este caso sí, es fácil de ver que existe una cadena un arreglo de enteros que va a tener un valor dado para el programa original y va a tener un valor distinto para el programa mutado. De la misma manera, supónganse que tengo el operador de mutación ABS y lo que hace en este programa es modificar X por el valor absoluto de X. Como X se ejecuta en un contexto, o sea, como este código se ejecuta únicamente en el contexto en el cual X es positivo, no voy a encontrar ninguna entrada posible de valores de X e Y capaces de exhibir un cambio de comportamiento entre el programa original y el programa mutado. Ahora, veamos por un segundo el problema de clasificar un triángulo por el tamaño de sus lados. Tenemos triángulo equilátero, todos los lados son iguales, triángulo isósceles, al menos dos lados son iguales y un lado es distinto, y triángulo escaleno, los tres lados son distintos. Supongamos que tenemos el siguiente programa, que devuelve 4 si es inválido, 1 si es equilátero, 2 si es isósceles y 3 si es escaleno. Y tenemos un test suite que ejercita distintas partes de este programa. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo un mutante que modifica A igual a C por A distinto a C, entonces, por ejemplo, mi test suite original va a ser capaz de detectar esa diferencia. Y en lugar de devolver que es escaleno, me devuelve que es isósceles. Ahora bien, si yo paso, por ejemplo, si tengo que A, B, C, modifico el valor de A por B, si bien mi test suite no es capaz de detectarlo, es fácil de ver que existe un valor de A, de B y de C capaz de encontrar una diferencia en estos valores, ¿no? O sea, yo puedo encontrar un valor de A, B y C capaz de detectar un cambio de salida entre el programa original y el programa mutado. Ahora bien, ¿qué ocurre si ahora lo que hago es mutar la aparición de la letra C por C++, que no solamente me devuelve el valor C, sino que después incrementa el valor de la variable C? Bueno, en este caso, ¿va a ser un mutante equivalente o no va a ser un mutante equivalente? Y no va a ser un mutante equivalente, dado que existe un valor de A, B y C capaz de exhibir un cambio de comportamiento, un cambio de salida entre el programa original y el programa mutado. Ahora bien,
Si en lugar de yo modificar C, estoy modificando A por A++, si bien se modifica el estado interno del programa y A se le suma un valor, este valor no tiene un efecto capaz de ser detectado en la salida únicamente del programa. Por lo tanto, este mutante lo tenemos que marcar como un mutante equivalente.